Muy buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Pamela Velarde Rodríguez. Hoy les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Fue el tema que me tocó exponer, así que comencemos. ¿Cuándo sucedió? Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Y ahora, ¿por qué sucedió? La Alemania nazi y el Imperio del Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio del espacio vital en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiera un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron al poder a finales de enero de 1933. El imperio japonés seguía una política de conquista militar con el apoyo de su emperador. La jerarquía militar y muchos miembros de la élite culta que buscaban el dominio y la influencia de Japón en todo el este de Asia y el Océano Pacífico. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética. Ese mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje, poco después de que Italia terminara su brutal y exitosa conquista de Etiopía. Japón había iniciado su política de conquistas militares invadiendo el territorio chino de Manchuria en septiembre de 1931. 6 años más tarde, en julio de 1937, Japón invadió el territorio de China y desató la Segunda Guerra Mundial en Asia. Ahora les voy a hablar de algunos acontecimientos más importantes de la guerra. Bueno, pues algunos países que se fueron metiendo en la guerra y en qué año y así y todo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la invasión de Polonia. En 1938 y 1939, Alemania se incorporó a Austria y los territorios checos sin tener que recurrir a la guerra, por medio de un pacto de no agresión. Alemania aseguró la neutralidad de la Unión Soviética, que estaba gobernada por el dictador Joseph Stalin. Alemania invadió entonces Polonia el 1 de septiembre de 1939, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Como habían permitido que la Alemania nazi destruyera el Estado checoslovaco, entre una guerra y otra, Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En menos de un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia y se dividieron el Estado polaco. La invasión de Noruega y Dinamarca. El periodo de calma posterior a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese mismo día. Noruega resistió hasta principios de junio antes de que las fuerzas alemanas pudieran ocupar todo el país. El 10 de mayo de 1940 sucedió la invasión de Europa Occidental. Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que eran neutrales. Para finales de mayo, los Países Bajos ya estaban bajo la ocupación alemana. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. El armisticio contemplaba la ocupación alemana de la mitad norte de Francia y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en Vichy. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron y al final perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Ahora hablemos de Italia. Entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. Insatisfecho con la parte del botín que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armisticio, el dictador fascista Benito Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania, que los italianos habían capturado en abril de 1939.
A finales de octubre de 1940, los italianos también atacaron a las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo control italiano. Ambas aventuras terminaron en desastres militares que requirieron la intervención de Alemania. Después, Estados Unidos se introduce a la guerra. Un día después, el 7 de diciembre de 1945, Japón, que continuaba librando una guerra en la China continental, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Gran Bretaña hizo lo mismo el 11 de diciembre. Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Y la guerra en el Pacífico. Durante el invierno de 1941 a 1942, los japoneses atacaron y conquistaron las Filipinas, la Indochina francesa, Vietnam, Laos y Camboya, y el Singapur británico. Al final de la primavera y principios del verano de 1942, los británicos lograron frenar el avance japonés en Birmania y Estados Unidos derrotó decisivamente a la armada japonesa en Midway, en el Pacífico. En agosto de 1942, las fuerzas estadounidenses detuvieron en Guadalcanal, en las Islas Salomón, el avance japonés por las islas del Pacífico en dirección a Australia. Ahora voy a hablar de qué países fueron responsables o estuvieron involucrados, aparte de los que ya mencioné. En este conflicto militar global, el más grande de la historia, se enfrentaron dos bandos: los aliados, que eran Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos, y las potencias del eje eran Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. Y comenzando con la invasión del Hitler a Polonia en 1939. Ahora, ¿qué sucedió durante la Guerra Mundial? ¿Qué acontecimientos importantes hubo? Pues el asesinato masivo de judíos europeos se llevó a cabo dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, a medida que las tropas alemanas invadían y ocupaban cada vez más territorio en Europa. La Unión Soviética y el norte de África, las políticas raciales y antisemitas del régimen se volvieron más radicales y avanzaron de la persecución al genocidio. Sistemática patrocinada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores, entre 1933 y 1945 los miembros de la comunidad judía representaron las víctimas principales. 6 millones fueron asesinados. Los romaníes, gitanos, las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos también fueron objetivo de destrucción o matanzas por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad. Otros tantos millones de personas, entre ellos homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, soviéticos y disidentes políticos, también fueron víctimas de la opresión y muerte de la tiranía nazi. Ahora vamos a hablar de cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial. Esta terminó el 2 de septiembre de 1945. Las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados el 7 de mayo de 1945. La rendición entró en vigor al día siguiente, el 8 de mayo. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en la mayoría de los países de Europa el 8 de mayo, el día de la victoria. La derrota de Alemania. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de los Ardenas. Para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse. Para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron la ofensiva, liberando Varsovia y el oeste de Polonia. En diciembre, los soviéticos habían rodeado Budapest, aunque la ciudad no cayó hasta el 13 de febrero de 1945. Para comienzos de abril, los soviéticos habían expulsado los remanentes del régimen de la Cruz Flechada de Hungría y habían forzado la rendición de la República Eslovaca fascista con la caída de Bratislava el 4 de abril de 1945. El 13 de abril los soviéticos capturaron Viena, mientras que los partisanos del mariscal Josip Tito forzaban la huida de los líderes de la
Ustasha y el colapso del llamado Estado Independiente de Croacia. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y mataron a unos 35.000 civiles alemanes. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin en Remagen el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Ahora, ¿qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Después del final de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, los Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS y Francia establecieron el Tribunal Militar Internacional con jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometer tales crímenes. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial es el periodo de la historia que siguió al fin de ese conflicto bélico internacional. Estuvo definida por el declive de los imperios coloniales europeos y el surgimiento simultáneo de dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. El 10 de febrero de 1947 se ponía fin a las negociaciones para alcanzar la paz con la firma de los Tratados de París entre los países vencedores de la Segunda Guerra y los países satélites de la Alemania nazi, Italia, Bulgaria, Hungría y Finlandia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias trajo la Segunda Guerra Mundial? Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, como ya lo había mencionado antes. Esta guerra no solo causó la muerte del 3% de la población mundial durante 6 años, sino que destruyó miles de hogares y familias, obligó a muchas personas a abandonar sus casas, a muchos niños a presenciar los asesinatos de sus padres, causó pobreza, hambre, discriminación, persecución y miedo. Se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial, otro tanto sucedió a Japón. El sector agrícola también se vio afectado, se perdieron cosechas enteras y el hambre erradicada en Europa desde el siglo XVIII apareció de nuevo. En China millones de personas perecieron por este motivo. Y algunas buenas causas de esto fue la creación de la institución de la posguerra, varias instituciones que fue la ONU, la FMI y la BM y muchas otras. Inicio del proceso de la colonización, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que la que es una ventaja son las instituciones, esta sería una desventaja. El surgimiento de nuevos estados, naciones y cambios de territorio, reducción, ampliación de fronteras, creo que esta también podríamos considerarla como una desventaja. Cambios en la mentalidad y la visión del mundo, creo que esta es de las mayores desventajas. El crear una idea sobre personas y decir que está mal solamente por pertenecer a una raza o simplemente por el hecho de nacer como naciste, pues creo que es de los mayores defectos que tenemos nosotros los humanos. Y una de las pequeñas ventajas fue el gran desarrollo tecnológico y científico que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues eso sería todo por mi parte. Eso es un pequeño resumen de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió y cómo sucedió y por quiénes y todas las personas, los países más bien, que estuvieron involucrados. Yo creo que todos sabemos que gracias a Adolf Hitler sucedieron estos acontecimientos tan inhumanos en la historia. Y pues gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte.